si estás conmigo, todo puedo lograr. Con alegría avanzar. Todos queremos hallar felicidad. Pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será. Debo ser fuerte y en ti confío. Ser fuerte contigo, avanzo y todo bien saldrá. Porque un laberinto es la vida si no estoy contigo, no. Buscando la verdad por siempre iremos tú y yo. Al laberinto siempre juntos podremos vencer. Sobrevivir. Ni un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti. Hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te des cuenta sabrás la verdad. Ni un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti. Hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te des cuenta sabrás la verdad. Escuela de Detectives. En este episodio comienza de nuevo la tragedia. La jornada espera por ti. Nosotros, los de la sección Q, comenzamos con la investigación clandestina en la aldea Kamikakushi, donde en 10 años hubo 7 desapariciones misteriosas. Pero apenas llegando a la aldea, en la misma posada donde nos hospedamos, 2 personas del equipo de un canal de televisión fueron asesinadas, haciendo parecer que desaparecieron misteriosamente. ¿Quién será el asesino? Ryu y yo, que culpamos al fundador de la religión Ekishin, nos quedamos vigilando la entrada del túnel que une a las 2 aldeas. Pero hubo un tercer crimen, como para burlarse de nosotros. ¿Qué? Entonces, así como lo anunció el fundador, Hiroki fue... Sí, mientras más lo pienso, siento que ese fundador es sospechoso. ¿Y a ustedes cómo les fue con la vigilancia del túnel? Al final de la tarde, después de que Miyo llegó, nadie pasó por el túnel hacia la otra aldea. Quiere decir que la coartada del fundador es perfecta. Sí, al final es así. Está bien, después te volveré a llamar. Megu, por favor, cuídense. Sí, ustedes también, cuídense. Adiós. Gracias, Miyo. ¿Vas a volver a la caseta? Debo llamar a Ryu. Se cumplió la palabra del fundador y sucedió. Hubo una tercera víctima. Entonces te acompaño. Ya es tarde y es peligroso que estés sola por ahí. Sí. Se descubre el crimen y qué hay tras la máscara del fundador. Si la coartada del fundador es perfecta, entonces ¿qué es lo que está pasando? Eso es muy fácil, Kyu. Quiere decir que el asesino es alguien que está en la aldea Yutan. No, según mi intuición, el principal sospechoso es el fundador. Es un truco, sin duda finge ser otra persona. ¿Atraviesa el túnel disfrazado o hay otro túnel en otro sitio? Un momento, Quintaro. ¿Kyu y tú ya no registraron toda la aldea? Atravesar el túnel significa emplear 30 minutos en un trayecto de 1,5 kilómetros. Si hubiese otro túnel, se sabría enseguida. ¡Diablos! ¿Qué haces? Cuando no logro entender algo, lo mejor es hacer ¡Deja abdominales. eso! ¡Ah! Sí, pase. Señores, el agente Otawa está aquí en la posada. Chicos, este es un caso difícil. Es increíble lo que hemos descubierto. En primer lugar, y tal como ustedes dijeron, todas las personas que han desaparecido durante estos años estaban enterradas en el viejo cementerio de Youtan. Absolutamente todas. ¿Sí? ¿Y qué se sabe del asesinato de Hiroki? El asesino tuvo que entrar por la puerta ya que no estaba cerrada con llave. La causa de la muerte es... Oficial Otago. Sí. ¿Examinaron el termo de café que estaba en la habitación de la víctima? ¿El termo? ¿Y por qué el termo? Páselo enseguida a identificación criminal. Seguramente debe tener rastros de algún somnífero. ¿Rastros de somnífero? ¿Y cómo pudiste saber eso, Kyu? Porque cuando Quinta entró, encendió la luz accionando el interruptor que está al lado de la puerta. ¿Qué quieres decir? En el momento en el que entramos a la habitación, noté que había una revista abierta al lado de Hiroki. Lo que quiere decir que estaba leyendo la revista acostado sobre el colchón y bajo la manta.
En una situación normal, si él hubiese sentido sueño, habría apagado la luz con el cordel de la lámpara de noche. Y si hubiese hecho eso, la luz no habría encendido desde el interruptor de la entrada. Además, en la realidad sobre esa revista abierta estaba la manta, puesta sobre Hiroki de una manera no común. Y le clavaron el cuchillo a través de ella. Por todo esto se puede deducir que Hiroki se quedó dormido con la luz encendida. Pocos minutos después, el asesino entró con el cuchillo y para evitar que la sangre salpicara, lo cubrió con la manta antes de apuñalarlo. Claro, ya lo entendí. Después de darle el somnífero, el asesino pudo entrar a la habitación sin temor alguno. Sabía que Hiroki no iba a despertar tan fácilmente y cometió el crimen sin ninguna dificultad. Todo eso es un claro indicio de que ya le había suministrado un somnífero. Entendido. Emitiré la orden para que analicen el termo de café. Con permiso, tengo que hacer los interrogatorios. Pero, Kyu, si el asesino apagó la luz desde el interruptor de la entrada, ¿qué hay del ruido de la ventana rota? Yo lo oí. Lo hizo para despistarnos. O sea que el asesino... Sí, puede ser cualquiera de los que están ahora en esta posada. Vengan, vamos a ver cómo va el interrogatorio. Vaya, definitivamente, Kyu, eres un genio. La puerta de atrás siempre está abierta para que los huéspedes puedan pasar a los baños termales. Dígame, en el momento del crimen a las 11 de la noche, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo televisión. Veía una serie policial donde el detective Quintaicho era el protagonista. ¿Acaso ustedes conocen esa serie? No sé nada, eso de ver televisión es para viejos. Sí, yo a esa hora estaba en la cocina haciendo los preparativos para el desayuno. Yo estaba en mi habitación meditando. Al sentir el ruido, cuando se rompió el vidrio de la ventana, salí de inmediato al pasillo y vi a los huéspedes alterados. Yo estaba en la habitación repasando el itinerario para el día siguiente. El director Hiroki me había dicho que mañana nos marcharíamos de esta aldea. No, bueno, yo no estaba haciendo nada. Me han dicho que hace tiempo practicabas la religión Ekishin. Sí, es cierto que antes pertenecía al Ekishin. Hasta hace 3 años estuve viviendo en la aldea al lado de Kamikakushi por 6 meses, pero ya no tengo nada que ver con ellos. Claro, entiendo. Puedes irte. Con su permiso, señor. ¿Cómo va a descubrir algo haciendo el interrogatorio de esa forma? ¿Qué te sucede, Kyu? Escuchando esa declaración hay algo que me resulta extraño. Inspector Otawa, ¿Qué sucede? recibimos una comunicación de la central. Entre los cadáveres que sacaron del cementerio parece que encontraron el cadáver del estudiante universitario que desapareció misteriosamente en la aldea de al lado, Kamikakushi. ¿Ah, sí? ¿Cómo dijo? No es posible pensar que el joven estudiante que desapareció misteriosamente en la aldea de Kamikakushi está enterrado aquí. Eso quiere decir que el asesino atravesó el túnel, cosa que lleva 30 minutos, llevando el cadáver de Kamikakushi a Yutan. Y además tuvo que pasar por el punto de control que está vigilado las 24 horas del día sin que lo vieran. Pero es aún más difícil que saltar al precipicio con el cadáver a cuestas. Sí, el fundador tiene una coartada perfecta, pero... ¿Qué sucede? No lo sé. Pero quizás al estudiante universitario y a la reportera Asegami los mataron por culpa de este dibujo. Creo que este símbolo es la pista para descubrir el misterio de la aldea y de la coartada del fundador. Tal como lo dijo el fundador, no solo sucedió el crimen, sino que también él tiene la coartada perfecta. Y además los testigos de esa coartada somos nada más y nada menos que nosotros. Es la primera vez que me siento totalmente desorientado, Megu. Entonces, Ryu, ¿a ti también te pasan estas cosas? ¿Ah? Es que, Ryu, tú eres un genio innato, ¿no es cierto? Nunca pensé que te sintieras desorientado al no poder resolver un caso. Si es por el título de genio, Kyu lo merece más que yo, ¿no te parece? ¿Qué? Kyu es un chico muy inteligente y observador, pero comete sus errores. Esa es precisamente su mayor virtud. Estoy seguro de que en este símbolo está oculto el secreto de la aldea.
Y además eso que dijo esa persona. Por más que lo piense, es extraño. Y no puedo olvidar la situación en que lo dijo. ¿No? ¡Por fin, Kyu! ¿Dónde estabas? Pensé que habías desaparecido. Dime, ¿qué estás haciendo aquí, eh? Cambiando un poco de ambiente. Eso me lo enseñó hace tiempo el detective que me rescató del secuestro. Siempre me decía que cuando me sintiera sin salida, cambiara de ambiente y de punto de vista. ¿Fue un detective? Sí, es la persona que yo más admiro, respeto y estimo en todo el mundo. Me decía que viera una cosa desde todos los ángulos y que de seguro vería lo que antes no había podido ver. ¿Y? ¿Subiste hasta acá y pudiste entender algo? Aún no. Bueno, no creo que puedas ver mucho a esta hora cuando aún está bastante oscuro. Oh, mira, el sol está saliendo. Hoy podremos adorar al sol naciente. ¡Claro! Aquí está la clave. ¿Qué sucede, Kyu? Tengo que darme prisa y llamar por teléfono a Megu y a Ryu. ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué tonterías haces? ¿Qué? ¿Entendiste el significado del símbolo? Sí, y si es así, el truco de la coartada también tiene sentido. Megu, ¿recuerdas los objetos que tenía el estudiante universitario, verdad? Sí, era un termo y una navaja multiuso, una cuerda y una cámara, una pala y un chaleco salvavidas, un saco de dormir y una bomba de aire pequeña, un bote de goma, un teléfono celular y una brújula. Eso es. Al tener esa brújula, el estudiante universitario descubrió el secreto, por eso lo mataron. ¿Por culpa de la brújula? Megu, ese teléfono también es inalámbrico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿puedes ir hasta la entrada del túnel? Entendido. Kyu, estamos frente a la entrada del túnel. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros también estamos frente a la entrada del túnel, pero del lado de Youtan. Megu, ahora párate frente al túnel, por favor. De acuerdo. ¡Ya está! ¿Qué ves al lado izquierdo? La verdad es que nada. Solo el precipicio y el bosque. ¿Y a la derecha? La posada donde nos estamos hospedando. Y detrás veo un muro alto que es el templo central donde está el fundador de la religión, Ekishin. Muy bien. Ahora te pregunto algo más. ¿De qué lado se encuentra el sol? ¿El sol? Está a la derecha. Megu, dame el teléfono. Kyu, observa y dime, ¿de qué lado tienes el sol allá? Del mismo lado. A la derecha. Ah, entonces se trataba de eso. Es increíble. Vamos, Kyu, explícanos de una vez qué está pasando aquí. Que ya entendimos el secreto de esta aldea. ¿Lo dices en serio? Sí, el por qué sucedieron las desapariciones misteriosas. El por qué tuvieron que matar al estudiante universitario y a la reportera. Y también el truco de la coartada y las desapariciones que el asesino planificó hábilmente. ¿La coartada? Sí, son 4 las pistas. La primera es la ubicación del sol. La segunda es el significado del símbolo que dejó el estudiante universitario. La tercera, que el cuerpo del estudiante que desapareció en Kamikakushi haya aparecido en el cementerio de Youtan. Y la cuarta, el interrogatorio de la policía, la contradicción de cierta persona que finalmente pude entender. Todo el misterio será aclarado cuando se revele el secreto que estas 2 aldeas han escondido durante tanto tiempo. Por eso, como siempre digo, la respuesta es una sola. Escuela de Detectives. ¿Ah? ¿El inspector Otawa también? ¿Podemos comenzar ya esta conversación? ¿Para qué nos hicieron reunir a todos en la aldea Kamikakushi? Dínoslo, Kyu. Primero, hay algo que debo confesarles a todos. Los engañamos al decirles que éramos un club de detectives.
Cuando en realidad nos enviaron para resolver los casos de las desapariciones misteriosas en la aldea. Somos miembros de la DDS. No puede ser. ¿De la academia del famoso detective Dan Morico? Lo que descubrimos de todas estas desapariciones es una realidad muy cruel. Pero les pido por favor que se tranquilicen y escuchen. Kazuma, puedes comenzar. Señores, en primer lugar les pido que observen esto. ¿Un informe? Pero tiene solo números. Esto fue escrito por la antigua milicia japonesa. Es un informe sobre esta aldea con códigos secretos. Este informe en clave fue descifrado de alguna manera por mí y gracias a él descubrimos algo increíble. Estas dos aldeas fueron los lugares donde se construyeron las instalaciones militares para desarrollar un arma bacteriológica con el virus de la viruela. ¿Bacteriológica? Susumu y Rei, lo que ustedes o su canal estaban buscando, el tesoro de la antigua milicia japonesa, es en realidad un arma bacteriológica mortal. No puede ser. Que esta aldea haya sido el centro de desarrollo de un arma letal. Pero así fue. Aquí donde estaban las instalaciones militares, ocurrió una verdadera tragedia. Después de la guerra, para mantener el secreto, crearon una religión, Ekishin, con la imagen de la viruela y construyeron un templo central. A las personas que sospechaban sobre este secreto, y dependiendo del fundador de turno, las hacían desaparecer misteriosamente. Por lo tanto, el fundador del Ekishin, cuyo rostro nadie ha visto y cuya voz nadie ha escuchado, es alguien que está con nosotros en este momento. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Insinúas que el motivo por el que se creó la religión Ekishin es falso y que el verdadero fundador es alguno de nosotros? Eso es un disparate. No es ningún disparate. Ustedes por alguna extraña razón insisten en catalogar al fundador del Ekishin como asesino. ¿No es cierto que el fundador tiene una coartada perfecta? Sí. Antes de la última desaparición y por orden del fundador, Ryu y Megu estuvieron vigilando el túnel desde la caseta, ¿no es así? Y no pasó nadie que se pareciera al fundador según dijeron. Con esa coartada perfecta, si ustedes insisten en acusar al fundador de asesino, todos los habitantes de esta aldea, los creyentes del Ekishin, se enfurecerán y ni la policía podrá evitar la venganza. Desde luego, no estoy diciendo que el fundador haya pasado por el túnel cuando mataron al director Hiroki. Pero sí se puede. Se puede pasar rápida y libremente de una aldea a otra, sin tener que caminar 30 minutos por el túnel como pensábamos. ¿Qué dices? Imposible. Llevo más de 30 años viviendo en esta aldea y nunca he sabido de nadie que haya podido llegar a la aldea vecina sin pasar por el túnel. Además, ¿cómo alguien puede cruzar ese precipicio que se puede derrumbar fácilmente? ¡Eso no puede ser! Yo también pensé lo mismo al principio. Por eso, cuando ocurrió el crimen, nunca creí que el culpable fuese un habitante de la aldea vecina. Pero después descubrí que eso no era así y fue gracias a lo que alguien dijo sin darse cuenta. ¿Lo que dijo alguien? Susumu, fuiste tú. ¿Qué? No puedo creerlo, Susumu. ¿Fuiste tú? No digas tonterías. ¿Y por qué tendría que ser algo así? Cálmense los dos. Nadie ha dicho que Susumu sea el asesino. Exacto. Lo cierto es que lo oímos cuando ustedes estaban siendo interrogados por la policía. En ese momento, Susumu le respondió al inspector: Sí, es cierto que antes pertenecía al Ekishin. Hasta hace 3 años estuve viviendo en la aldea al lado de Kamikakushi por 6 meses. ¿Y eso qué tiene que ver? Susumu, tú nunca has vivido en la aldea de Youtan, ¿verdad? Por supuesto que no. Estaba haciendo mis estudios en la aldea Kamikakushi. Cuando escuché esa conversación tuya con el inspector Otawa, me sorprendí mucho porque una persona que estaba en Kamikakushi, cuando oyó hablar de ti, dijo claramente que tú habías vivido en la aldea vecina hasta hace 3 años y por eso te conocía. ¿No es cierto, Miyo? Supuestamente, en ese momento me llamabas desde Kamikakushi, donde tú estabas, a Youtan, donde estaba yo. ¿Por qué llamaste la aldea vecina a Kamikakushi? Ese hombre perteneció a la religión hace tiempo. Ha cambiado un poco su imagen, por eso no me había dado cuenta, pero es seguro que vivió hace 3 años en la aldea vecina. ¿De qué me estás hablando? Debe ser verdad. ¿Para qué hables así, fingiendo que no sabes nada? Miyo Uma, tú eres el fundador del Ekishin y la verdadera culpable de estos asesinatos en serie, que parecían desapariciones misteriosas. No puede ser. ¿Qué? ¿Ella? ¡No lo creo! ¿Estás diciendo que Miyo es el fundador?
Cuando yo estaba preguntando por Susumu, justo en ese momento habías ido a Youtan para matar al director Hiroki. Precisamente por eso fue que sin darte cuenta llamaste a Kamikakushi, la aldea vecina. ¿No es así, Miyo? Por favor, Kyu, lo que dije fue solo una equivocación. Además, cuando yo te llamé, comenzó a sonar el reloj de la posada. Tú también lo oíste, ¿verdad, Kyu? En ese momento, sin duda alguna, estaba en la sucursal de la posada de Kamikakushi. Y los llamé por teléfono a ustedes que estaban en la posada principal de Youtan. ¿No es así? Y no fue solo el sonido del reloj lo que oyeron. Si no, pregúntenle a Ryu. Él sabe muy bien que yo tampoco pasé por el túnel para regresar. Yo estaba en Kamikakushi y mientras hablaba por teléfono mataron a Hiroki. Kyu, eres testigo de mi coartada. No puedes haberlo olvidado. Piensa y verás que tengo razón. Mientras hablábamos por teléfono, se oyó cuando se partió el vidrio. Y cuando ustedes llegaron, Hiroki estaba bajo la manta, en el colchón donde lo acababan de matar, clavándole aquel cuchillo. Espera. ¿Bajo la manta? ¿Cómo sabes tú eso? Eso solo lo sabe la policía y los que estábamos en ese momento en Youtan. Los que entramos a esa habitación y vimos el cadáver de Hiroki. Oye, Miyo, dime por qué. ¿Por qué tienen que suceder estos casos tan horribles y que además la culpable sea una persona como tú, joven e inocente? Tú, solo para esconder los secretos de esta aldea, has cometido estos crueles asesinatos. ¡Es suficiente! ¿Qué secretos? ¿Cuáles son los secretos de esta aldea? Todos los extraños que vienen aquí son iguales, no tienen vergüenza ni respeto y son unos ambiciosos. Dicen que vienen a buscar un tesoro y terminan riéndose de nuestras tradiciones y de la religión Akishin. Váyanse de aquí. Está bien. Si has dicho todo esto, entonces sígueme, Miyo. Ahora te voy a mostrar el crimen que cometiste al mantener una gran mentira. Señor Kogoro, ¿hay alguien que haya estado viviendo aquí desde la época de la guerra? El año pasado murió el último de ellos. Era el encargado de la represa de la aldea Youtan y abuelo de Miyo. ¿Por qué lo preguntas? Porque seguramente fueron ellos quienes sembraron esa gran mentira en el corazón de la aldea. Si se revela la verdad, entonces explicará el misterio del estudiante que desapareció en la aldea y cuyo cuerpo fue hallado en el cementerio de Youtan. Díganlo de una vez. ¿Cuál es el secreto de esta aldea? La respuesta a tu pregunta se encuentra detrás de esta pared. ¡Oigan! Aquí ya estamos listos. ¿Qué vas a hacer con ese pico, muchacho? Algo muy útil. Por supuesto que será para destruir esta pared que oculta una mentira. ¿Qué estás haciendo? Todavía falta. ¡Una vez más! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas, Quinta! Si rompes esa pared, será el fin del mundo. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? ¿Cómo van a destruir la pared sagrada que solo el fundador puede traspasar? Ahora vean lo que hay detrás de esa pared. Es algo que jamás habrían imaginado. ¿Detrás de la pared? Pero no puede ser. Continuará. Tu nombre pronuncié y para no llorar las nubes en el cielo miré. Estoy enamorada, te dije, y la tristeza puedo sentir. Antes de que me veas quiero correr, despedirme yo no podré. Gran alivio voy a sentir cuando estés lejos de mí. Quizás alguna vez nos vamos a ver, otro tiempo y otro lugar, y juntos